Un mundo lleno de ruido. El mundo en el que vivimos está así, un mundo que se ha acostumbrado al escándalo, al sonido estridente, a siempre estar escuchando algo, al ruido literalmente. Sales a la calle y te encuentras con que la plaza o la persona que vende las verduras al frente tiene el sonido estridente anunciando de manera escandalosa los precios increíbles que tiene. Pasas la calle y al pasar la calle, el comercio al frente, un hombre disfrazado con un megáfono, también hace ruido, bastante escándalo anunciando los productos maravillosos que tiene. Das la vuelta a la esquina y encuentras esa tienda licorera que tiene la música a no dar más, a todo volumen, un sonido bastante estridente. Llegas a la casa y encuentras que en la casa un parlante al frente, otro vecino de al lado, tienen la música a todo dar, a bastante volumen. Parece que estuvieran compitiendo por quién tiene la mejor música o quién tiene el mejor sonido o quién tiene el mejor equipo de sonido. Y entonces parece una competencia de sonido, de volumen. Todos tienen el volumen a alta voz. Estás en el trabajo, en la oficina, incluso el grupo de compañeras parece que el timbre de voz, cada uno quiere imponer el mayor volumen, quieren imponer su voz, lo que están hablando, y parece que es más importante lo que cada uno tiene, entonces suben más la voz y se escucha que no parece que estuvieran hablando, ya se escucha que están gritando. O aquella joven compañera que al reír parece que estuvieras gritando, las risas de ella, sus carcajadas estridentes y a todo volumen, parece que estuviera gritando y no sonriendo. Y así se ha acostumbrado el mundo. Vas en el transporte público y encuentras que el conductor pone la música a todo volumen, su música preferida. Si no es así, incluso encuentras a todos con unos audífonos, unos auriculares, manos libres y demás, la gente escuchando algo en sus auriculares y lo ponen a tanto volumen que incluso estás al lado y sin tener esos audífonos puestos escuchas lo que están sonando, la música que están oyendo. Música, sonido estridente, ruido a todo dar, a eso se ha acostumbrado el mundo, a un escándalo continuo. Parece que al ser humano, al hombre le cuesta trabajo callar, el silencio. Se ha acostumbrado tanto al ruido y al sonido que le cuesta trabajo estar en silencio. Si llegas a casa al mediodía a almorzar, escuchas que tienen el noticiero del mediodía a todo dar, a todo volumen. Siempre el hombre está escuchando algo a alto volumen. Se acostumbró de alguna u otra manera al ruido, al escándalo, al sonido estridente. Y nos cuesta trabajo en ocasiones el silencio. Parece que el silencio incomodara, parece que el silencio ya no es un hábito al que no se han acostumbrado, y entonces estar en silencio parece que desespera a algunos. Tienen que siempre estar escuchando algo, haber ruido en sus oídos. Ese es el mundo en el que estamos, un mundo de ruido, de escándalo. Y nos cuesta trabajo en medio de ese ruido encontrar la voz, esa voz que nunca hay otra ocasión preguntamos por qué Dios no me habla. Yo siento que Dios no me habla, Dios no me escucha, Dios no escucho la voz de Dios. Y es que resulta que Dios está hablando, pero el ser humano se acostumbró tanto al ruido, no solo el ruido externo, el ruido alrededor, sino esos ruidos internos. Antes de ir a la cama incluso está escuchando la televisión a todo dar. Y al acostarse aún mientras duerme, sigue sonando esa música o lo que tenía, sigue sonando en su mente, en su corazón. Necesitamos aprender a estar en silencio. Recuerdo el profeta Elías cuando huyó y salió corriendo escapando de esa mujer Jezabel que lo buscaba para matarlo. El profeta estaba amenazado, amedrentado, estaba incluso en episodios de depresión, va y se esconde en una cueva. Y escondido en esa cueva el Señor, nuestro Dios, le dice que salga y se ponga al frente en el monte. El profeta sale y se para en la entrada de la cueva. Y dice la historia bíblica que pasó un terremoto y en medio de ese terremoto que parecía que partía las montañas, pero no estaba Dios ahí en ese terremoto. Luego de ese terremoto dice la historia bíblica que vino un fuego abrasador, pero en medio de ese fuego tampoco el profeta encontró a Dios. Luego vino un viento huracanado, impresionante, un torbellino, un huracán que parecía que partía la montaña, pero tampoco en ese huracán encontró el profeta a Dios. Narra la historia bíblica que luego
Luego del terremoto, el fuego abrasador, el huracán, el viento que soplaba de manera impresionante, vino un suave silbido, un suave murmullo, una voz apacible. En ese silbido apacible, el profeta oyó la voz de Dios. Cuando Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? No fue en el terremoto, no fue en el fuego, no fue en el viento huracanado. Fue en ese silencio, en ese silbo apacible, en ese murmullo suave, en ese susurro escuchó la voz de Dios. Dios no necesita competir para que el hombre lo escuche, competir en volumen, en sonido. Él no necesita gritar, alzar la voz para que le prestemos atención. Parece que es en ese silencio donde podemos escuchar y encontrar esa respuesta de Dios. Recordaba el profeta Oseas cuando menciona en el libro, capítulo 2 del libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, dice el Señor, pero he aquí, dice, yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Los llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Parece que en momentos el Señor tiene que apartarnos de tanto escándalo, llevarnos a ese desierto, en esa soledad del desierto, en ese silencio, en esa soledad, en esa quietud del desierto. Parece que es ahí donde escuchamos la voz de Dios. Dice, la llevaré al desierto, la traeré y allí hablaré a su corazón. La voz de Dios viene a nuestro corazón como un suave murmullo, un silbido apacible, un susurro que habla a nuestro oído, a nuestro corazón, pero necesitamos hacer silencio, apagar tanto ruido exterior, apagar tanto ruido interno, dejar ese escándalo y ese bullicio interno que viene a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a callar todas esas voces y ruidos, guardar silencio y en el silencio esperar la guianza de Dios. En ese silencio de poder decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres decirme? Señor, ¿cuál es el camino? Muéstrame el camino. Pero necesitamos hacer silencio para escuchar esa voz, ese suave murmullo, ese silbo apacible, esa tierna voz que viene y habla a nuestro oído, de nuestro corazón. Hace rato tal vez el Señor está hablando y está dándote esa respuesta, te está dando esa claridad, pero estás en medio de tanto ruido que no puedes escuchar ese suave murmullo, ese silbo apacible. Que hoy sea un día en el que tú apartes un tiempo para callar todas las voces internas que vienen a crearte angustia, caos, desesperanza. Tal vez hoy sea el día para que tú apagues todo ese sonido exterior, te encierres por un momento y en el silencio dejas que Dios te hable. Cerrar nuestra boca, callar, guardar silencio y esperar a escuchar su dulce voz, rompiendo ese silencio en nuestro interior. Él quiere hablar a tu corazón, pero tal vez el ruido es el que no ha dejado que tú le prestes atención y puedas identificar lo que Él está diciendo. Él quiere hablar a tu corazón y va a hablar hoy a tu corazón, Él va a hablar a tu vida, Él va a traer ese silbo apacible y vas a identificarlo y vas a saber en el silencio, viene esa claridad. Te muestra el camino, te guía, te enseña, te hace entender. Y es cuando tú dices, gracias Señor. En ese silencio apacible viene esa guianza, esa dirección, viene esa voz, esa esperanza, viene ese murmullo que te alienta, te da aliento y te dice, hijo, hija, estoy contigo, no temas, descansa en mí. Hoy haz silencio para poder escuchar la voz de Dios. Él no alza la voz, no grita, no compite, no hace ruido. Somos tú y yo los que tenemos que aprender a callar esos ruidos y escuchar su suave murmullo en nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias te doy, Padre mío, por tu voz apacible, suave, ese suave murmullo. Gracias, Señor, por ese susurro dulce que traes a nuestro corazón, a nuestro oído, y nos hablas de maneras tan especiales y tan maravillosas, Señor. Señor, que hoy ese suave murmullo, ese susurro, ese silbo apacible, venga al corazón de esa persona que está viendo esta reflexión, Señor, y hoy pueda entender con claridad lo que tú le estás diciendo. Hoy pueda con claridad ver el camino que le estás mostrando. Hoy pueda entender con claridad la guianza que le estás dando. Señor, sobre todo hoy, que la voz de Jesús sea la que venga a su corazón, al interior de esa persona. Y hoy pueda entender el mensaje de salvación que solo está en ti Jesús.
y puedan Él hoy dejar que tú entres a su corazón, que ya pueda abrir hoy su corazón y a partir de hoy entender, identificar tu dulce y apacible voz en el silencio. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Si estás acá en Medellín y no te reúnes en algún sitio, déjame invitarte a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Nos reunimos todos los domingos. Aquí si estás en Medellín, domingos 10 de la mañana, serás bienvenido, bienvenida. Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Si no estás acá en Medellín, estoy seguro que hay una iglesia cristiana cerca a donde estás. Búscala y ve a un lugar donde te prediquen y te enseñen al Jesús de la Biblia. Acompáñame, gracias por acompañarme hasta el final. Si me puedes apoyar con un like, compartir el video a alguien que le pueda ser de bendición, inscribirte al canal, me apoyas para que este mensaje se siga difundiendo. Dios te continúe bendiciendo.